a compartir un tema muy especial para mí. Le quería poner un poquito más de picante al tema, pero lo simplifiqué. El tema de esta mañana es revienta tu burbuja. Iba a ponerle revienta tu burbuja evangélica, pero sentí que mejor era revienta tu burbuja, para que nadie se sintiera ofendido o atacado, o no fuera un título tan alodante, ¿verdad? Revienta tu burbuja evangélica. Pastor, ¿a qué se refiere usted con esto? Quiero que por favor vea junto conmigo una estadística. En la pantalla a usted le van a poner una estadística y después de esto vamos a iniciar con este sermón. ¿Cómo es que la mayoría de personas en el mundo han llegado a Cristo? Por sermones o predicaciones de un pastor, solamente 2 de cada 100 personas entregan su vida a Cristo. Tome nota de esto, por favor. ¿Cómo llegaron las personas a Cristo? Por sermones del pastor, 2 de 100. Avancemos un poco. Por medio de cruzadas evangelísticas o actividades evangelísticas, llegan 4 de cada 100. Sí. Solo 4 de cada 100 llegan por medio de una cruzada. Uno ve la movilización de miles de personas a un lugar y uno dice, wow. Y le presentan números a uno, se convirtieron 100,000 personas y uno dice, wow. Sin embargo, la estadística dice que solo 4 de 100 personas nacen verdaderamente de nuevo por medio de una cruzada evangelística. 3 de cada 100 es porque un pastor les ha evangelizado. Es porque un pastor les ha predicado, no desde la tarima, sino en una relación. 3 de 100. ¿Qué les parecen esos números hasta ahí bajos, cierto? Avancemos otro poco. Alguien compró una Biblia y la empezó a leer. Una de cada 100 personas se convierte a Cristo porque leyó la Biblia. Una de cada 100. Probablemente en la casa de todos nosotros antes de ser cristianos hubo una Biblia, ¿cierto? Pero era como que no nos invitaba, ¿verdad? Como que no nos invitaba a tomarla y de repente la cogíamos o la tomábamos y veíamos ahí un poco, pero era como ahí. No produjo la salvación. Sin embargo, una de cada 100 personas que entrega su vida a Cristo ha sido de esta forma. Por medio de libros cristianos, igual, 1 de 100. A veces los pastores, los líderes, los hermanos decimos, voy a regalarle este buen libro cristiano para que se convierta. Bueno, déjeme decirle que la posibilidad es de 1 por cada 100. Por medio de las emisoras de radio, ¿cuántos escuchan radio cristiana? Yo tengo ahí varias emisoras en el carro y cuando voy algunas veces un poquito, no la escucho mucho, pero la pongo un poquito. Ahora dice que 3 de 100 encontraron salvación por medio de la radio. 3 de 100. Por medio de la televisión cristiana, llámese como se llame, dice que 1 persona de 100. Aquí está la diferencia. ¿Cómo llegaron las personas a Cristo? 50 de cada 100 por medio de un pariente o un familiar. Aquí hay una diferencia significativa. De 100 creyentes, 50 dicen, a mí me trajo un familiar, a mí me invitó, ¿a quién lo invitó aquí un familiar? Esposa, esposo, vecino, amigo. Por ahí hay 1, 2, 3, 4. Ok, vamos a ver. Avancemos. Y 30 de 100 por amigos. Otro número significativo. Cuando yo voy a enseñarle a usted revienta la burbuja o revienta tu burbuja, es porque los cristianos nos hemos encerrado en una burbuja evangélica.
Estamos atrincherados. Es más, hacemos actividades en la iglesia, pero para nosotros. Estamos pensando en cómo engordarnos nosotros. Excluimos a los grupos distintos a nosotros. No nos relacionamos. Es como que si ellos tuvieran lepra. Y déjeme decirle que la mayor salvación es por medio de las relaciones que nosotros generamos o tenemos. El significado de la burbuja cristiana no es difícil de reconocer. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo me aparté de todo y de todos los que no eran creyentes. Y vine y me atrincheré en la iglesia. Y vine y me encerré en la iglesia. Y hice de la iglesia un lugar seguro, un refugio. Ese era mi lugar de protección. Pero nuestro propósito en la tierra no es solo estudiar la Biblia y tener compañerismo entre los cristianos o los creyentes y que al final vayamos al cielo. Hay muchos de nosotros que hoy en nuestros teléfonos ni siquiera estamos en el WhatsApp familiar porque son muy chismosos o porque son muy malcriados o por lo que sea, y seguimos cada vez aislándonos más de la gente. Cada vez nos escondemos más. Yo no quiero ser parte del WhatsApp de los universitarios o del colegio o de la escuela porque solo vulgaridades, solo tonterías. Y entonces seguimos encerrados. Tenemos miedo a compartir en las fiestas familiares porque no son como nosotros, porque hablan de una forma difícil de asumir para mí. Sin embargo, el ejemplo que tenemos de Jesús no es ese. Jesús salió de las cuatro paredes y fue y compartió. ¿Y sabe qué dijeron los que estaban dentro de las cuatro paredes? Este come con borrachos, se junta con prostitutas, quién sabe, está lleno del diablo. Y hoy en día hay muchos aquí sentados que cuando alguien se relaciona con otras personas allá afuera dice, ese no es cristiano. Porque estamos atrincherados. Déjeme decirle que tenemos que romper la burbuja y tenemos que volver a ir afuera. Tenemos que volver a relacionarnos. Usted va a tener que volver a reunir a todos en su casa y llamar a su familia. Es más, organice usted la fiesta familiar este año. Le desafío, pastor, ¿cómo? Organícela. Pastor, pero es que esa gente usted no los conoce. Organícela. Tráigalos a casa. Sonría, comparta, ría, abrace, ore. Pero muchas veces estamos ahí, pero no queremos estar. No le estoy hablando de usted, le estoy hablando de mí. Porque nos hemos metido en una burbuja evangélica. Entonces ya no nos podemos relacionar con aquel porque no, es que ese habla muy feo. No, es que aquel es muy chismoso. No, es que aquel viera los problemas que tiene. Y nos aislamos. Muchos de nosotros quizás en nuestro teléfono no tenemos. Decimos, invite a alguien a venir a la iglesia. Y usted dice, es que ¿a quién voy a invitar? Todos mis amigos están aquí. Porque no nos relacionamos fuera de las cuatro paredes. Llamados por Dios para que vayamos afuera y hagamos discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro llamado no es para estar metidos en cuatro paredes, nuestro llamado es para ir afuera y hacer discípulos, mostrar el amor de Dios al mundo. Nuestra invitación de parte de Dios es: vaya a todos los lugares, vaya a la universidad, vaya al colegio, vaya al equipo de fútbol, vaya a la junta del barrio, vaya a la fiesta familiar y relaciónese. Cuando vemos el inicio del ministerio de Jesús, lo vemos metido en una boda donde estaban tomando buen vino.
Eran tan buenos para tomárselo que se terminó el vino primero que la fiesta. Y llegan y le dicen: Jesús, ahí se acabó el vino. Usted nos hace el favorcito de hacernos un poquito más. Oye, qué irrespetuosos, ¿ah? ¿Cierto? Porque la gente que no que no ha nacido de nuevo, a ellos les da igual decirnos, perdón la palabra, mae, huevón o otras. A ellos les da igual. Y yo soy el pastor, ¿cómo se le ocurre que me va a decir así? Qué irrespetuoso este. No, yo ahí no vuelvo. ¿Cómo lo van a hablar a uno así? Si yo soy el ungido de Dios. Jesús comía con pecadores, se relacionaba, y nosotros pensamos y tenemos la idea equivocada de que todas las relaciones que Jesús tenía con la gente eran placenteras y de reverencia, y no es así. Jesús enfrentó muchas cosas difíciles, y yo no le estoy diciendo a usted: Jesús nunca habló feo, Jesús nunca se comportó mal, Jesús nunca hizo lo que no debía. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la ausencia de una verdadera vida llena del poder del Espíritu Santo nos hace sentir impotentes ante todas esas tentaciones y todas esas cosas que hay allá afuera. Entonces me escondo en mi burbuja evangélica. Me encierro en 4 paredes, pero déjeme decirle que usted no fue llamado para estar en 4 paredes. Ay, que fuimos llamados a ser discípulos. Los veo muy serios. Ahora tengo que explicarle a mi hija más tarde por qué dije eso. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas veces nosotros nos escandalizamos de cosas que para el mundo son normales. Entonces venimos corriendo y nos escondemos. Ayer estábamos terminando una capacitación y estaban hablando de la escuela para padres, y entonces que se generó una pregunta complicada. El expositor Kate, el holandés, decía: ¿y qué pasa si llega una pareja de homosexuales con su hijo y les dice: enséñenme a criar a mi hijo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es difícil solo pensarlo, ¿cierto? ¿Y qué hacemos si la próxima semana viene un transexual y se sienta acá en primera fila? ¿Qué hacemos? O si viene, porque ya nos hemos familiarizado con el borrachito o el que está en adicción, ¿verdad? Con ese nos familiarizamos, lo sentamos ahí en una sillita y le decimos: estése aquí tranquilo y todo bien, ¿cierto? Pero la Biblia no dice que debería de haber un cuerpo que integra. Pero tenemos miedo a relacionarnos, tenemos miedo a que se nos pegue. Como que si fuera un virus. Entonces no nos relacionamos y decimos: no, es que eso es mucho para mí. La ausencia de una verdadera vida en el poder del Espíritu nos hace vivir encerrados en una burbuja evangélica. Este tema se las trae. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Nueva traducción viviente. Estoy seguro que su mente está dando muchas vueltas a muchas cosas, porque esa burbuja está por explotar. Hoy su burbuja va a explotar. Usted va a dejar de sentir miedo al mundo. Usted no puede seguir teniendo miedo al mundo y al pecado. Cristo le dio victoria ya. Usted tiene que estar seguro de quién es usted en Dios. Usted tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Usted tiene que lograr ser lo que Dios dijo que usted era. Escuche el texto, por favor. Segunda de Timoteo 4, 1, 5. Leo en la Nueva Traducción Viviente.
Dice la palabra del Señor. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer tu reino, te pido encarecidamente, dice el apóstol Pablo a Timoteo, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Sea o no el tiempo oportuno. En otras palabras, para predicar la palabra de Dios siempre es el tiempo. Sí. Pastor, pero es que era una boda. Para predicar la palabra de Dios siempre es el tiempo. Pastor, para predicar la palabra de Dios siempre es el tiempo. Hay gente creyente que dice, pastor, es que hay que ser oportuno. Sí. El apóstol Pablo le dice a usted, sea o no oportuno, predica la palabra. Él no dice, ay, es que yo tengo que respetar. Sea o no oportuno, predica la palabra. Sigue diciendo, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Sabe una cosa? Los cristianos estamos tan encerrados en nuestra burbuja que no hacemos otra cosa que disciplinarnos entre nosotros mismos, corregirnos entre nosotros mismos. Y a los que de verdad debemos de reprender, a los que de verdad debemos de corregir y enseñar, no vamos. Y el pastor y los líderes están muy ocupados exhortándose, regañándose entre ellos mismos. ¿Sabe? Pero cuando vamos afuera, vamos a tener que reprender cosas reales. Y usted va a tener que echar fuera demonios. Y usted va a tener que enfrentarse a la vida real. Hay cristianos que le tienen miedo a la brujería, que le tienen miedo a un demonio. Yo digo, ¿esta gente en qué mundo vive? Sí, en la burbuja evangélica. Ahí viven. Porque cada vez que yo voy a una casa me enfrento al mundo real. Cada vez que yo salgo a un barrio veo el mundo como es. Salga a las 10 de la noche, paséese por Casacúa con cuidado, sin plata, en chancletas o por otros lados. ¿Cierto? Yo he caminado por ahí. Yo he llegado a mi casa con lágrimas en mis ojos de ver a niños a las 10, 11 de la noche en una acera consumiendo droga. Y llego a mi casa y veo a mi hija, a mi hijo, y ellos estaban en la acera consumiendo droga. Esa es la vida real. Pero ¿sabe? Ya dejamos de sentir compasión con la gente. ¿Sabe por qué dejamos de sentir compasión? Porque estamos encerrados en nuestra burbuja. Porque dejamos de ver la realidad de lo que el mundo está sufriendo. Y yo vengo cada domingo con mi mejor ropa, tomado de la mano de mi esposa, mis hijos conmigo, y uno saca pecho, y yo estoy aquí. Pero ¿cómo está el mundo allá afuera? ¿Sabe por qué ha dejado de haber quebrantamiento y súplica y esa oración de verdad que conmueve? Porque dejamos de percibir la realidad de allá afuera. Allá afuera hay una realidad. Y Dios no nos mandó a estar encerrados acá. Dios nos mandó a ir a esa realidad. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio
que Dios te dio. Y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Esto va a generar un poquito de ardor, pero tranquilo que sana. Sí. Hoy en día, dentro de los ministerios, hay ministerio de todo. Sí. Pero ¿sabe cuál fue el ministerio que desapareció de las iglesias? El de evangelismo. Ya no hay quien vaya, no. No, pero ahora hacemos ministerio para la familia, ministerio de músicos, ministerio de ujieres, ministerio de esto, todos adentro. Todos adentro. Pero ¿dónde están los ministerios que van afuera? ¿Dónde están? Porque cuando yo leo la palabra de Dios dice, tú me viste hambriento y no me diste de comer, me viste desnudo y no me vestisteis. ¿A dónde está nuestro llamado? ¿Dentro o fuera? Nuestro llamado principal no está aquí adentro. Nuestro llamado principal está allá afuera. Aquí vamos a venir a celebrar, aquí vamos a venir a suplicar, aquí vamos a llorar juntos. Pero déjeme decirle que acá lo que hacemos es ser instruidos para ir allá afuera. Si el mensaje que usted escucha cada domingo le satisface mucho como para seguir cada domingo sentado en esa silla sin incomodarse, mejor salga corriendo de ese lugar. Porque la invitación que Jesús nos hace es ir afuera. ¿Cuál es ese ministerio que el apóstol Pablo habla a Timoteo? Segunda de Corintios capítulo 5 versos 18 y 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Levante así su manita conmigo, vamos, levante su mano y diga, Dios me ha dado un ministerio. Es el de la reconciliación. Usted ya tiene un ministerio. Usted ya fue elegido por el más grande para servir en un ministerio. Usted no necesita la aprobación mía ni la de ningún hombre, porque usted ya fue dotado, escogido para ministrar en el ministerio del más grande. Hay gente peleándose por entrar en un ministerio. Pastores que en ese ministerio no me dejan. Pastores que muchos. Déjeme decirle que Jesús dijo, ¿quieres un ministerio? Yo ya te he dado un ministerio. Tú y yo tenemos el mayor de los ministerios, el de la reconciliación. Ay, pastor, es que eso no es lo mío. Es que eso no es lo mío. Entonces, ¿qué es lo tuyo? No, pastor, vea, lo mío es cantar, lo mío es estar allá atrás, lo mío es esto. Ah, entonces Dios se equivocó, ya entiendo. Dios se equivocó, tienes razón. Ayer mi esposa me conversó algo y yo dije, qué dicha que no fui yo el que escuché eso, porque yo hubiera sido más agresivo. Alguien le dijo, yo quiero seguir pecando y estoy bien con eso. ¿Verdad? Entonces yo me quedé pensando. Y yo le dije lo que yo hubiera hecho. ¿Quieres saber lo que yo hubiera hecho? Yo le hubiera puesto a escribir una carta. Y le hubiera dicho, amado Dios, gracias por amarme, pero tu amor no me interesa. Elijo el pecado y estoy feliz de vivir una eternidad en el infierno sin ti. Atentamente. ¿Qué le parece la carta? ¿Linda? Ok, ¿verdad? Está, eso era lo que yo hubiera dicho. Mi esposa fue más sabia. Y probablemente le fue mejor. Pero esas cosas me provocan. Seguro ese fariseo en mí quiere salir y yo. Shh. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos llamados, cuando vamos allá afuera nos encontramos con esa gente que dice, yo voy a tomar guaro toda la vida y así moriré. Sí, se mueren de cirrosis y de todo, ¿verdad? Pero se mueren. Y ellos le dicen eso a uno en la cara. A mí no me venga con eso.
Conmigo guardes ese librito negro. ¿Cierto? A mí ni me invite a la iglesia porque ni crea que yo voy a ir ahí con usted. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Pero eso no pasa en la iglesia. Eso pasa allá afuera. Sigue diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sabe qué es lo que nos impide a nosotros ir allá afuera? Que esa gente es muy pecadora. ¿Cierto? Pero Jesús dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo quiero hacer un desafío y voy a hacer el desafío con el corazón más sincero. Yo quisiera realmente que provocáramos salvación. Y yo he pensado mucho en esto, por eso se lo digo con un corazón sincero. Yo entiendo que el llamado mío no son las multitudes, son los discípulos. Lo tengo claro. Pero qué rico es cuando hay mucha salvación. Qué rico es cuando yo puedo provocar. Vea, yo ando predicando en muchas partes, muchos altares, muchas tarimas, muchas personas. Pero ¿sabe una cosa? Al final de la semana, algunas veces yo digo, bueno, muy bueno todo esto, pero mi corazón dice, ojalá que esto esté produciendo salvación en alguien. Porque si todo el trabajo que yo hago no sirve para salvar a uno, de nada sirvió todo lo que hice en esa semana. Si nosotros como iglesia podemos tener la mejor banda, podemos tener los mejores expositores, podemos venir cada vez más guapos, podemos comprar un terreno, un lote, podemos construir una gran iglesia, pero si ahí no hay salvación, de nada sirve. ¿Qué le parece? Si usted rompe su burbuja evangélica y a partir de hoy usted dice, me propongo con desesperación producir salvación. Voy a relacionarme con aquellos que es difícil relacionarme y voy a ver cómo hago para acercarlos. Voy a dejar de esconderme y voy a ir y le voy a atraer. Nosotros en un solo domingo, en un solo día, podríamos llenar esto muchas veces si reventáramos la burbuja evangélica. Si usted dijera, yo voy a predicar a Cristo, le digo algo, este lugar se va a hacer pequeño, no en un año, no en 5 años, en un solo domingo se va a hacer pequeño. Pero tenemos que dejar de sentirnos cómodos en la silla. Cada vez que yo venga a la iglesia y a la par mí haya una silla vacía, yo puedo sentir la incomodidad de que hoy no produje salvación en alguien más. Y puedo llorar en medio de la alabanza y puedo caer de rodillas diciéndole, Señor, quiero que uses mi vida. Me has dado un ministerio, quiero cumplirlo con dignidad. Somos ministros de reconciliación. Somos ministros de reconciliación. Concluyo este mensaje en Mateo capítulo 5, versos 13 y 16. Leo la Nueva Traducción Viviente. Ustedes, yo, dijo Jesús,
son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Quiero aclarar acá un punto. Cuando la Biblia habla de una sal insípida, no está hablando de una persona que perdió su salvación. Quiero aclarar esto para que nadie tenga una confusión teológica. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Casi con lágrimas en los ojos, el mundo ha pisoteado la iglesia. La iglesia no tiene la misma honra que tuvo, no tiene el mismo honor que tuvo. Porque si la sal deja de salar, eso era lo que iba a suceder. MSI tiene que ser ese movimiento que donde esté sale, que donde esté la gente diga: a esa gente yo la respeto, a esa gente. La sal tiene una particularidad, y es que la sal genera sed. Nuestras vidas, entre más saladas estén, más sed de Dios va a tener la gente que nos rodea. La gente que se relaciona con nosotros va a decir: yo quiero de lo que esa familia tiene, yo quiero de lo que ese hombre o esa mujer tiene. ¿Cuál es el apetito que tú despiertas en los demás? Sigue diciendo el texto: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la colocan en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Nosotros tenemos que ir allá afuera, hacer esa sal, hacer esa luz, a cumplir el ministerio de la reconciliación, vivir nuestras vidas como los embajadores del reino que somos, y dejar de vivir encerrados en una burbuja evangélica, donde parece que le tenemos miedo a salir allá afuera y relacionarnos. El ministerio es relacional. La invitación y el llamado que Dios nos hace es afuera. Si no estamos yendo afuera, no estamos obedeciendo el gran mandato. No podemos decir que tenemos vidas en obediencia a menos que estemos predicando a tiempo y fuera de tiempo. A menos que estemos en los tiempos, sea oportuno o no sea oportuno, yo predico la palabra. Ya sonó la alarma. ¿Y qué hay de nuestra iglesia? ¿Somos un ejemplo de virtud y unidad para las personas de allá afuera? ¿Somos un ejemplo de virtud y de unidad para la gente de allá afuera? ¿Sabe que a mí me da como pastor congoja? Me da congoja entre los hermanos. Ahora imagínense entre los de afuera. Alguien llega y me dice: pastor, como que el hermano no se lleva con aquel hermano. Sí, pastor, yo fui a su iglesia y me senté atrás y yo le escuché decir: es que ese hermano me cae mal. Vergüenza da decir esto entre hermanos. La unidad, la virtud es algo que empieza en casa. ¿En dónde empieza? En casa. Además de ser como la sal, nosotros también debemos de desempeñarnos como la luz. La sal trata de lo moral, la luz trata de lo más espiritual. Ahora, déjeme concluir
con una frase y una historia. Nuestra fe es personal, pero nunca es privada. Nuestra fe es personal, pero nunca es privada. Otra vez, nuestra fe es personal, pero nunca es privada. Es obvia para que todo el mundo la pueda ver. Pastor, es que yo ahí me meto solito con Dios porque mi fe es privada. No, lo dices mal. Tu fe es personal, pero privada no, porque la Biblia dice que todo lo que tú haces en lo secreto, el Padre lo trae a lo público. ¿Por qué? Porque Dios está tomándolo el secreto y lo está trayendo al público porque hay un propósito. Y es que seamos luz, es que seamos sal. El último texto dice, para que todos vean las buenas obras. Para que todos vean las buenas. ¿Cuáles son las buenas obras que tu comunidad ve que tú haces? Porque en la iglesia somos buenos para decir, es que en mi iglesia no hacen esto, es que en mi iglesia, no, déjese de eso. Y usted como iglesia, ¿cuáles son las buenas obras que la gente de tu barrio ve en ti? Deje de estar señalando a los pastores, a los líderes, a su compañero. No, usted como iglesia, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Cuál es la virtud que usted está demostrando? ¿Es usted ese vecino que todos quisieran tener como vecino? ¿Es usted el buen vecino? O perdóneme la expresión, ¿es usted el vecino insoportable? ¿Qué vecino? ¿Qué tipo de vecino es usted? Esta joven era egipcia. Esta joven vio cómo los musulmanes estaban yendo a las protestas por causas justas. Y ella como cristiana le dijo a Dios, Dios, los cristianos tenemos que ir a las protestas. Los cristianos debemos de estar ahí y pelear con ellos. Y dice que Dios le dijo, tú debes de estar ahí para protegerles, para sanarles. Dice que no, ella no entendió. Pero no pasaron muchos días y empezaron a haber disturbios muy fuertes. Y empezaron a agredir a los musulmanes, a golpearlos, incluso a matar a algunos. Y ella llegó y levantó su campamento junto con otros cristianos. Y cuando los golpeaban y los vapuleaban a los musulmanes, ellos los traían a su tiendita. Y ahí los curaban. Y ahí los llevaban a casa. Y ahí los musulmanes empezaron a decir, ¿usted es cristiano? Yo no creo lo que usted cree. ¿Por qué me amas? ¿Por qué me cuidas? ¿Por qué me rescatas si los míos me dejaron botado? Si los míos me abandonaron. Jesús vino por todos los que habíamos sido olvidados, por todos los que estábamos más hundidos. Y eso es lo que ganó nuestro corazón. Iglesia, nosotros somos la esperanza del mundo. Nosotros somos esa sal que hace que este mundo que está pudriéndose en el pecado no se termine de echar a perder. Usted es la esperanza de su familia, usted es la esperanza de su comunidad. ¿Por qué vivo en este barrio de tanta corrupción, de tanta miseria? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres esperanza en ese lugar, porque tú eres luz en ese lugar. A veces decimos, ¿por qué Dios no me sacas de aquí? Y Dios dice, pero si ahí es donde yo te necesito. Pero estamos sufriendo tanto porque estamos fuera de nuestra zona de confort.
Le invito a que se ponga de pie y oremos juntos esta mañana. Amado Dios, tu amor es hermoso. Esta mañana tu Espíritu Santo nos instruye, nos guía, nos impulsa para ir allá afuera. Yo acepto el ministerio que tú me has dado. Es el ministerio de la reconciliación. Espíritu Santo, gracias porque tú estarás con nosotros mientras vayamos allá afuera a predicar el evangelio. Tú nos librarás siempre de gente mala y violenta. Tú obrarás en tu poder y en tu gracia. Y tu Espíritu Santo nos guiará siempre. Amado Dios, tu misericordia es enorme. ¿Sabe qué me conmueve con todo mi corazón? Hace unos días me quedé varado, me quedé botado y estuve como 1 o 2 días sin carro. Y en uno de esos días tuve que coger un Uber. Bueno, varios, pero cogí uno. Y empecé a hablarle al joven que me traía. Y me dice, pastor, yo antes iba a una iglesia. Y yo le dije, bueno, reconcíliate con Dios porque no quiero que se me vuelva a dañar el carro con tal de que tenga que predicarte a ti. En el camino hubo un señor que paró a ayudarnos. Allá, un colombiano. Bueno, hoy viene al servicio de las 11 porque vivía en Higuito. Hay veces que nos quejamos de esas cosas difíciles que nos pasan. Pero Dios tiene un propósito grande y hermoso. Y nuestras vidas sirven a un propósito más grande que lo que yo entiendo o veo. ¿Qué le parece si usted adora a Dios? Vamos, levante sus manos. Adore a Dios por su amor, por su fidelidad. Porque Él nos ha llamado. Él nos ha llamado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. No está considerando nuestras debilidades. No está considerando nada más que su gracia. Él solo ocupa a alguien que diga, yo acepto tu llamado. Yo acepto tu invitación. Yo asumo tu ministerio. El Señor llenará tu boca de poder. El Señor usará tu vida, pero tú tienes que ir allá afuera. El Señor sanará por medio de tus manos. El Señor liberará por medio de la palabra de autoridad que saldrá de tu boca, pero tú tienes que ir allá afuera. Esas familias se volverán a Cristo, pero tú tienes que ir allá afuera. Oro en el poder de su nombre para que toda religiosidad en ti y toda burbuja evangélica se reviente en el poder del nombre de Jesús. Oro para que su mente sea tomada por Cristo y seas ensanchado para poder ir allá afuera y predicar las buenas noticias de salvación. Espíritu Santo de Dios, llena estas vidas de ti. Llena estas vidas de ti. Quita todo temor, quita toda duda, quita toda inseguridad. Llénalos de tu poder, llénalos de tu gracia, llénalos de tu unción. Como pastor en el nombre de Cristo, te envío afuera. Ven el poder del nombre de Jesús. Sana enfermos, liberta cautivos. Predica a tiempo y fuera de tiempo. No tengas miedo de relacionarte con gente distinta, con gente que no cree en Dios. Esa es la gente a la que Dios te ha enviado. Relaciónate. Sala sus vidas. Genera una sed de Dios en ellos tan grande. Tú eres la esperanza para esas personas. Yo te bendigo en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios por tu vida y agradezco la grande salvación que se está produciendo ahora en Cristo Jesús.
Amén. Y amén. Y amén.